Ahí van subiendo los participantes. Hola a todos y todas quienes se están conectando en este momento. Van subiendo ahí los participantes que se inscribieron a este webinar. Vamos a dar los primeros minutos para que las personas se puedan conectar. Siempre llegan ahí entre los primeros 3 minutos la gran mayoría, así que por mientras vamos a dar el espacio para que ellos se puedan incorporar. Y por mientras, oye, Carolina, cuéntame un poquito cómo has vivido tu cuarentena. ¿Desde cuándo están en cuarentena ustedes? Nosotros empezamos, yo te diría ya la segunda semana más o menos de marzo. Y claro, nosotros pudimos hacer el movimiento también un poco más simple, muchos ya trabajábamos home office, así que yo diría que no fue tan complejo. Perfecto, perfecto. Nosotros como People, desde el día 16 de marzo que comenzamos una cuarentena como equipo completo con el cierre de las oficinas, pero no de nuestros servicios, por supuesto, así que montamos en 48 horas nuestra operación en línea y acá ya estamos con todos nuestros servicios para nuestro ejecutivo y haciendo hartas instancias como esta, donde podemos abrir un poco el mundo de la empleabilidad, del reclutamiento, de la selección, del outplacement, de la búsqueda de trabajo, a todas las personas que están viviendo en este momento los resultados y las consecuencias de lo que estamos viviendo en el mundo del empleo actual. Más aún con las cifras que nos entregó el INE el viernes pasado, así que creemos que instancias como estas son súper positivas para las personas que se encuentran en procesos de búsqueda y en transición de carrera. Sí. Así que, bueno, mientras ya tenemos 80 personas conectadas en los primeros 2 minutos, es algo muy bueno. Esperaremos que lleguen más. Por mientras, les voy a contar un poco. Carolina es Division Manager de Robert Half, que es una empresa internacional especializada en reclutamiento y selección. Tiene mucha experiencia en las líneas de finanzas, contabilidad, servicios financieros y recursos humanos, si no me equivoco. Corrígeme, Caro, si es que me estoy equivocando en algo. Perfecto. Sí, y desde noviembre del año pasado también tengo la línea de Sales and Marketing bajo la responsabilidad. Perfecto. Entonces, harta responsabilidad dentro de Robert Half. Mucha experiencia ayudando a distintos profesionales en sus procesos de transición, en encontrar sus oportunidades, por lo cual tienes un amplio conocimiento desde la mirada del cliente y también de los candidatos. Así es. Bueno, para contextualizar de lo que vamos a conversar hoy, la charla que nos va a dar Carolina tiene que ver con cómo se inserta la mujer dentro de las diferentes industrias del mercado laboral. Y para hacer algunos comentarios previos, sabemos que durante los últimos años, sobre todo en el mundo laboral, la mujer ha avanzado mucho en esta materia, cosa que en años anteriores era un poco impensado. Y para dar contexto, según el informe de la Organización Mundial del Trabajo del año 2019, Argumentos para un cambio, mujeres en la gestión empresarial, la presencia de las mujeres en las altas esferas directivas de las organizaciones generó aumentos hasta un 20% de rentabilidad, aceleró los procesos de innovación y gestionó mucho mejor la atracción del talento dentro de las empresas y por lo mismo la retención del talento. Así que con este pase, Carolina, y ya llevamos 5 minutos en la que la gente se está conectando, te doy el pase, toda tuya la audiencia para que nos puedas compartir. Les cuento también a quienes están conectados que en su pantalla va a aparecer una encuesta pequeña para que podamos conocer un poco más la audiencia que tenemos conectada, si han participado en procesos de reclutamiento y si creen que la pandemia ha afectado fuertemente la empleabilidad de la mujer. Justamente como te comentaba, con las cifras que nos entregó el INE, había un fuerte aumento del desempleo en el género femenino, dado que la gran porción de mujeres trabaja en el sector del comercio, que es uno de los que se ha visto más golpeado en este periodo. Así que ahí más adelante lo más probable es que aparezcan preguntas. Quienes se conecten pueden dejar todas sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que está por allá abajito en la pantalla y que no las dejen por el chat. Y asimismo, quienes consideren las preguntas más interesantes pueden votar por ellas para que después cuando Carolina termine de presentar y resolvamos un par de preguntas, podamos rescatar de ahí las que son más interesantes para la audiencia. Así que Carolina, te doy el pase para que nos puedas contar la presentación que nos trajiste hoy. Muchas gracias por la invitación. Me estaba acordando que la última charla que di fue con ustedes presencial, esa fue la última presencial, así que ahora estamos con toda esta nueva modalidad de hacerlo a través de webinars, que parece también una forma interesante de hacerlo. Así que muchas gracias. No tenemos límites de sala. Nosotros en nuestras oficinas, en nuestras salas podíamos
incluir 50 personas presenciales, así que ahora estamos demasiado contentos de que hemos tenido durante jornadas anteriores hasta 2.500 personas conectadas en charlas hechas por nosotros, así que súper contento de poder llegar a más personas. Voy a compartir entonces la presentación. Perfecto, perfecto, Caro. Para que partamos con la charla. ¿Estamos ahí? ¿Se ven? Sí, perfecto. Entonces, bueno, como comentaba Adriana, nosotros hoy día vamos a hablar sobre la incorporación de la mujer según industrias, y para nuestra presentación escogimos 5 industrias o áreas, por así decirlo, donde vemos mayor preponderancia de participación de hombres que de mujeres, y vamos a explicar un poco qué es lo que hemos visto en el último tiempo y cómo esto ha ido cambiando, qué es lo que han estado haciendo las empresas para que esto vaya también quedando más bien en un mix. Primero les voy a hablar sobre el contexto a nivel mundial y luego vamos a pasar al contexto más bien local. Entonces partamos. Aquí tenemos que el 25% de los puestos directivos a nivel mundial se encuentran ocupados por mujeres y que las mujeres a nivel mundial reciben un 16% menos de su sueldo que lo que ganan los hombres para mismas posiciones. Si miramos también cuánto tiempo se dedica al trabajo doméstico, las mujeres dedican a nivel mundial 3 veces más del tiempo de lo que dedican los hombres para las mismas actividades. Si hablamos de la brecha de género en la participación laboral y lo tomamos específicamente para los rangos entre los 25 y los 54 años de edad, se ve que en los últimos años esto ha quedado en un 31%, lo que indica, y si lo comparamos con años anteriores, demuestra un estancamiento en esta brecha. Llevemos esto entonces ahora a lo que es el contexto más local. Y con lo primero que quiero partir es con el tema del desempleo. Los datos actualizados salieron la semana pasada. Nosotros aquí tenemos hasta lo que es el último trimestre móvil de enero-marzo. Pero como bien también decía Adriana, se ve mayor desempleo en mujeres. Y si esto lo miramos hacia atrás, cada vez que el desempleo ha ido aumentando, el desempleo aumenta mayormente también en el área donde se desempeñan las mujeres. Y esto tiene que ver también un poco en las áreas en las que las mujeres trabajan, los rubros donde se desempeñan. Entonces, ¿cuáles son ahora los datos que tenemos para Chile? Entonces vemos algo de tasa de participación nacional que evidencia una brecha de un poco más de un 21% entre hombres y mujeres. Pero miren qué interesante este porcentaje siguiente, casi el 100% de las mujeres que no trabaja dice que las razones son porque tienen que cuidar familiares, quehaceres domésticos, cuidar a los niños. O sea, es que casi el 100% de las mujeres, versus el 3,4% de los hombres que dice que no trabaja, dada estas problemáticas quizás en el hogar. Y aquí el rango aumenta. Hablamos de que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres haciendo los mismos trabajos, desempeñándose en las mismas áreas, en los mismos cargos. Ahora vemos que solo el 9,5% de las empresas IPSA tienen mujeres en sus directorios, solo el 9,5% de las empresas. Y que el 25% son ocupados por mujeres en cargos gerenciales. Estamos avanzando, sí, pero aún sigue siendo bastante pequeño. Entonces hablemos, esta es la parte que a mí me interesa, la parte que me entretiene. Hablemos entonces de la incorporación de la mujer dentro de las áreas. Y aquí nosotros decidimos hablar sobre 5 áreas y tomamos las áreas de minería, energía, tecnología, la banca y las áreas financieras.
Como les comentaba al inicio, es un poco porque estas son áreas que por años siempre han sido, podríamos decir, dominadas más bien por hombres, o encontramos desempeñándose en esas áreas más hombres que mujeres. Mucho se sabe el por qué, pero queremos ver cómo esto puede ir cambiando, cómo nosotras también podemos aportar desde una mirada distinta, porque se trata de participar, pero no queriendo ser igual como lo hace el hombre, sino que también es una participación desde nuestra perspectiva, desde cómo podemos ayudar con nuestras ideas y con nuestra forma de trabajar. Entonces partamos por minería. Minería siempre se ha caracterizado por ser fuertemente predominante por hombres. Muchos años se escuchaba, yo me acuerdo cuando mi papá trabajaba, iba a la mina y él siempre decía que la mina se ponía celosa si llegaba una mujer. Eso hasta el día de hoy a veces se escucha, sobre todo en las personas que tienen más años trabajando en la minería. Pero la minería es una de las áreas que ha querido o está haciendo todos los esfuerzos para aumentar la inserción de la mujer en esta área. Hemos visto mucho los temas de cuotas, que es una forma de que esto funcione. Sí, es también más factible que encontremos mujeres en las áreas de minería, más en las áreas quizás de back office, más que en las áreas de terreno. En áreas de terreno hay, pero es más fácil encontrar en las áreas de back office, y esto también va un poco por la dinámica familiar. Es muy difícil moverse quizás al terreno cuando tenemos hijos o hijos más pequeños, pero es algo, y hemos visto con buenos ojos, que se estén haciendo cosas para lograr un aumento de la inserción en la mujer. Vamos entonces al área de energía. La energía vemos que es mucho más factible encontrar en todas las áreas, y las empresas también están pidiendo en cierta forma cuotas a las horas de los reclutamientos. Nosotros vemos, tanto como en minería como en energía, que las empresas exigen participación de mujeres en las ternas. Nosotros hace unas 3, 4 semanas atrás estábamos trabajando con un cliente de energía, y el cliente quería ingresar a esa área en específica, mujeres. Y dijo, ojalá, y más aún si la mujer está desempleada, yo quiero ingresarla al equipo, una forma de ayudar, pero también de traer buen conocimiento. Empezamos a hacer el mapeo, y en esa área en específica no existían mujeres desempleadas. Si bien habían hombres desempleados, pero no había ni una sola mujer. Y cuando empezamos a llamar a las candidatas para ofrecerle la oferta laboral, nos dimos cuenta que las empresas las tenían blindadas también para que no las llevaran a otra compañía. ¿Y por qué? Porque eran contadas con los dedos de las manos las mujeres que desempeñaban esa actividad especial dentro del área de energía. Entonces, claro, al cliente se le puso un poco más complejo, porque habría que aumentar un poco la renta quizás, o aumentar los beneficios para poder atraer buenas candidatas que quisieran cambiarse. Pero también las candidatas estaban muy contentas en las empresas donde estaban, porque tenían esta flexibilidad, tenían cosas que le permitían realizar su trabajo en el día a día, pero también hacer esta compatibilidad entre la vida laboral y la vida familiar también. Fue muy difícil encontrar mujeres, pero finalmente algo se hizo. Hablemos ahora de tecnología. Tecnología es el área más compleja para encontrar esta diversidad. Es muy escasa la participación femenina, pero esto parte más bien desde cuando encontramos a las niñas queriendo estudiar alguna carrera, porque hace años atrás se decía que esta carrera no era para mujeres, que esta carrera era más para hombres, estaba dentro del cuadro de ingeniería, pero era algo también muy específico. Se están haciendo cosas, se está logrando incentivar, se está partiendo desde el colegio con las chicas para que vean esta también como una área atractiva y un área interesante donde participar. También hace poco tiempo estuvimos trabajando con un cliente de tecnología. Tecnología en estos momentos es el área que más está contratando profesionales en el mercado. Hay una escasez de profesionales de tecnología en el país. Eso ha hecho también o ha abierto las puertas para atraer gente de otros países con conocimientos bastante específicos que en Chile cuesta mucho todavía encontrar.
Hace algún tiempo atrás estuvimos trabajando también para un cargo de tecnología, a la persona se le ofrecieron 2 cargos. Teníamos un cargo que ofrecía trabajar 4 días desde la casa, 1 día en la oficina, creo que eran alrededor, no estoy muy bien, no me acuerdo, pero alrededor de 500.000 pesos menos que la otra opción. En la otra opción era trabajar todos los días de la casa, perdón, era al revés, no, era todos los días de la casa, trabajar desde la casa con 500.000 pesos menos, y la otra opción era 4 días desde la casa, 1 día desde la oficina, pero con 500.000 pesos más, y la persona terminó escogiendo los 500.000 pesos menos, pero trabajar todos los días de la casa. A nosotros nos llamó la atención, porque fue algo inesperado. Pero también eso habla un poco de las necesidades que tienen los profesionales, de las cosas que quieren para su desarrollo también y cómo ellos quieren llevarlo a cabo. Pero fue algo distinto. Primera vez que veíamos algo así también. Hablemos entonces ahora de la banca. La banca yo diría que es bastante cerrado a la hora de contratar profesionales, porque la banca contrata dentro de la banca. Toda la gente se conoce, por lo tanto esta área funciona mucho por referidos. Siempre hay alguien que conoce a alguien que está dentro de esa industria, que quiere cambiarse o que tiene el expertise necesario. Por lo tanto es muy difícil acceder a la banca si yo nunca me he desarrollado dentro de ella. Pero al revés, es más simple. Si yo estoy en la banca es mucho más fácil saltar a otra industria. Y esta industria es una de las industrias que se ve también muy masculina, por así decirlo, porque se habla mucho de un mundo muy rígido y muy estructurado. Y bajo este mundo rígido y estructurado, dada la realidad que estamos viviendo, cómo se han ido moviendo estos tiempos, hablamos más bien de que las mujeres entrarían a hacer un aporte en temas más blandos, lo cual abriría un poco más de espacio para que la mujer pueda meterse a este mundo tan rígido y estructurado. Vámonos ahora a finanzas y contabilidad. ¿Cuántos de ustedes conocen mujeres en cargos de CFO? Yo creo que muy pocos. Es mucho más pero fácil. muy poco. Exacto. Ay, pero poquito. Exacto, hay muy poquito. Es mucho más fácil encontrar hombres en cargos de CFO, y también porque se hablaba de un mundo también muy estructurado. Pero en la actualidad vemos también que los requerimientos van, ok, tengamos este mundo estructurado, pero las habilidades blandas también están siendo muy importantes. Yo soy contadora, por lo tanto también puedo hablar con mayor propiedad. Partí mis primeros años trabajando en contabilidad y finanzas, y claro, y me di cuenta que el mundo era muy, miremos hacia adelante, pero no me doy cuenta de lo que hay a mi alrededor, porque hay fechas que cumplir, hay plazos que cumplir, entonces hay que cumplirlo. Pero claro, ahora es cumplir, pero también le agregamos este tema de relacionamiento, este tema de cómo trabajamos todos en conjunto para lograr ahora nuestras metas. No es solamente vamos detrás de ese objetivo, vamos todos detrás de ese objetivo. Y así hacemos y disminuimos también estas horas largas de trabajo. Me acuerdo a veces haber trabajado hasta las 2, 3 de la mañana, que es bastante común en esta área. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos recalcar? Esta ya viene siendo la parte de los tips, un poco, ok, sabemos cuál es la realidad, sabemos lo que se está haciendo en el mercado, pero ¿qué podemos hacer nosotras? Pero no solo nosotras, sino que el conjunto. ¿Cómo podemos seguir disminuyendo estas brechas? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de lo que es empoderamiento y liderazgo. Y primero, empoderamiento entre nosotras. Ayudarnos entre nosotras. Porque también es bien sabido que es difícil para las mujeres lograr cargos de dirección, y las mujeres tampoco tenemos a lo mejor muchos líderes mujeres a cuales seguir. Hay muchos más hombres, y en algunos casos pasa, por ejemplo, tenemos un hombre que trabajó y que realizó determinada actividad,
y fue súper valorado y fue muy bien recibido por el entorno. Pero si la mujer hace esa misma actividad o toma esas mismas decisiones bajo una mirada más varonil, es tomada como algo erróneo, como algo equivocado. Y eso pasa un poco por lo que yo estoy diciendo. Las mujeres no tenemos muchas veces a alguien a quien seguir con una mirada más bien femenina. Y seguimos patrones mucho más masculinos. Que no digo que esté mal, pero tenemos que hacer este mix. El mix es lo que nos lleva siempre a algo mejor. Entonces, veamos cuáles son las principales barreras que vemos en las mujeres para la permanencia o el acceso al trabajo. Y la primera es la violencia basada en género. Y hablamos tanto de violencia física como violencia psicológica. Y aquí yo tengo un caso de una candidata que la primera vez que lo escuché me llamó bastante la atención, pero después lo escuché una segunda vez. Y una candidata me llama un día y me dice, Carolina, ahora sí quiero buscar trabajo, si tú puedes ayudarme, por favor, y te quiero contar lo que me pasó. A ella la iban a ascender, ya le habían dicho que era muy probable que en los próximos meses ella tuviera un ascenso dado el desempeño de su labor. Pero al mes siguiente cambió de jefatura y llegó un jefe nuevo. Cuando llegó el tiempo del ascenso, el ascenso no se lo dieron a ella, se lo dieron a su par, que era un hombre. Ella quiso entender el porqué, y cuando fue a hablar con su nuevo jefe, la respuesta del jefe fue lo que más me llamó la atención. Y el jefe le dijo que él le estaba haciendo un bien porque él tenía 3 niños chicos a quienes cuidar. Ella tenía 3 niños chicos a quienes cuidar. Por lo tanto, ella necesitaba tiempo para cuidar a sus hijos, más que tiempo para dedicarle a la función laboral. Ella estaba furiosa. Entonces fue a hablar también con la persona de recursos humanos, y aquí la respuesta que le dio la persona de recursos humanos, que era una mujer, la gerenta de recursos humanos, le dijo, mejor quédate callada y no sigas reclamando porque tienes a 3 niños chicos que mantener. O sea, con esas dos, y estamos hablando de una empresa que se encuentra en el IPSA. Entonces ella me dijo, ok, yo ahora sí con más fuerza quiero salir porque me di cuenta que esa empresa no es para mí, no valora mi trabajo. Ella llevaba muchos años trabajando en la compañía. Cuento corto, a los 5 o 6 meses ella logró encontrar otro trabajo, encontró un trabajo, el mismo cargo que le habían ofrecido anteriormente y con una renta aún mejor. Ella estaba súper contenta, pero yo voy al hecho. O sea, a lo mejor era el momento de cambiarse, pero lo que le pasó a ella la marcó, y yo diría que, claro, es algo que a lo mejor pasa mucho más seguido de lo que nosotros creemos. El segundo punto, que yo lo mencioné anteriormente, es un poco el cuidado de miembros de familia. Generalmente vemos que la mujer es la que se queda a cargo de los niños, a cargo de adultos mayores o a cargo de personas enfermas. Y eso lo quiero relacionar también un poco con el punto 4, porque el punto 4 también habla de la ausencia de las redes de apoyo, tanto familiares como comunitarias. Entonces eso imposibilita el poder salir de la casa a desempeñar otro tipo de funciones. Hablamos también del acoso en el entorno laboral. El 60% de las mujeres ha sido acosada sexualmente en alguna época de su trabajo. Es un número bastante alto. Y si consideramos que solo el 25% de ellas lo denuncian, es un número aún impresionante para estos días. El siguiente punto es la estigmatización basada en estereotipos de género. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es porque ella es mujer, ella se encasilla en determinadas actividades, o porque él es hombre, lo encasillamos en determinadas actividades. Pero ¿por qué no le dejamos también un poco la decisión a la persona? La persona sabe de lo que es capaz, la persona sabe lo que puede y no puede hacer. ¿Por qué nosotros decidimos desde antes de que por el simple hecho del género es capaz o no es capaz de hacer determinadas actividades? El otro punto es el techo de cristal. El techo de cristal se usó por primera vez en 1986 en Estados Unidos. Y esto habla un poco de el tope que tiene la mujer en su crecimiento laboral
por distintas cosas, pero la más importante o quizás la que más acentúa esto es, tenemos un hombre y una mujer con la misma carrera, los mismos estudios, su mismo crecimiento, pero ¿qué es lo que pasa? La mujer quiere tener hijos, entonces queda embarazada, se ausenta de la oficina 7, 8 meses quizás, y cuando vuelve, el hombre ha seguido con su crecimiento. El hombre ha seguido yendo a cursos, ha seguido realizando la actividad. Por lo tanto, la mujer queda un poco más retrasada y el hombre sigue creciendo y frente al siguiente ascenso, la persona que está en el otro cargo es la persona que va a ascender. Y así, si la mujer a lo mejor quiere tener un segundo hijo, vuelve a pasar lo mismo. Con eso nos referimos un poco para dar un ejemplo a lo que es el techo de cristal. Y aquí vuelvo a poner el tema de empoderamiento. Y me gusta también esta frase de normalicemos la palabra ambición. Porque yo muchas veces he escuchado de mis candidatos decir, yo tengo ambición laboral. Y eso está bien. Cuando un hombre lo dice, se ve sumamente positivo. Pero cuando una mujer lo dice, la gente generalmente lo mira con una mirada más negativa. Y eso no debería ser así. Porque depende de lo que uno quiera, de las necesidades que uno quiera, o de lo que uno quiera aprender, o de lo que uno quiera entregar. O sea, depende de uno, de nuestra propia mirada. Entonces, esta es la parte ya de los tips. Pero, Caro, estos tips, aclárame, ¿son para un proceso de búsqueda o para personas que también ya estamos actualmente trabajando y que nos pueden ayudar ahí a nuestra permanencia o visualizar mejor que queríamos la carrera? Te sirve para ambos. Incluso Perfecto. sirve independientemente del género, y por eso quisimos ponerlos. Porque en el fondo esto habla un poco de conocernos nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Del tiempo que disponemos. Entonces, por eso siempre hablamos de planificar nuestra carrera. Y planificar nuestra carrera lo podemos hacer desde el inicio, lo podemos hacer en la mitad o lo podemos hacer más bien al final, porque con los años va cambiando. Yo voy cambiando, voy queriendo otras cosas. Pero es sumamente importante tener una planificación que nos indique un norte, hacia dónde quiero ir, cuáles son los pasos que debo seguir, cómo lo voy a hacer, qué capacidades tengo para poder llegar a ese fin. Entonces, la planificación siempre es lo más importante. Yo sé que en el outplacement hablan de la red de contactos, la red de apoyos. Aquí yo voy a mezclar un poco tanto red de apoyo como red de contactos, porque las redes son sumamente importantes. Hay gente que piensa mucho que cuando yo me acerco al otro, o si yo voy a hacer algo de networking, es para que la persona me ayude a mí, solo a mí. Pero el networking no funciona así. El networking es ayudémonos entre todos. Es colaboración. Exacto, ayudémonos entre nosotros. ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecerte? ¿Cómo me puedes ayudar tú? Las redes son sumamente importantes y sobre todo si hablamos redes de apoyo, porque de repente yo voy a hablar algo de muy básico, no sé, ahora que estoy cocinando más frecuentemente, no sé, me di cuenta que me faltó una cebolla y no tengo. ¿Qué hago? No puedo salir a comprar. Voy y le pido a alguna de mis vecinas. Y yo sé que a lo mejor alguna de mis vecinas, estoy hablando de algo básico. Y después alguna de mis vecinas va a venir a pedirme algo también. En el fondo nosotras nos ayudamos. Pero ¿qué quiero decir esto? El apoyo siempre tiene que estar en distintas otras actividades, en distintas otras funciones. Por eso que trabajar las redes es importante. Este es el momento para hablar con la gente. La gente está mucho más dispuesta a hablar. Algunos tienen mucho más tiempo que otros, pero la gente quiere hablar. Se necesita este contacto con la gente, sobre todo ahora. Este es el momento para hacerlo, para pensar más adelante y construir una relación más potente hacia más adelante. El punto de la educación continua es sumamente importante, porque muchas veces yo he escuchado en profesionales, sobre todo profesionales más seniors, que me dicen, Carolina, ¿qué me recomiendas o qué puedo hacer para acelerar a lo mejor el encontrar trabajo? Hablamos siempre de que seguir
educándose, seguir estudiando es sumamente importante. Y no hablamos solamente de un posgrado o de otra carrera, es a lo mejor yo siento que mi Excel no es como el que yo quisiera y quiero lograr hacer macros, por ejemplo, para manejar más datos. A lo mejor aprender sobre SQL, tecnología en este momento es muy importante. El inglés es sumamente importante. Los que a lo mejor ahora puedan tener un poco más de tiempo, este es el momento también para estudiar, es el momento para aprender. Pero siempre hay que seguir estudiando, siempre, toda la vida, no es que estudié al inicio y después nunca más lo hice, porque las cosas van cambiando, las metodologías, las formas de hacer las cosas cambian con el tiempo. Es súper importante también buscarse una mentora, alguien que nos oriente, alguien que a lo mejor ya haya pasado por las cosas que nosotros podamos pasar. Por eso yo les comentaba hace unos minutos atrás un poco sobre que para nosotras las mujeres es difícil encontrar a lo mejor algún ícono que nos llame la atención o que podamos seguir en el mundo laboral, porque son muy pocas. Hay mujeres importantes en el mundo que a lo mejor nos pueden incentivar, sí, pero hay más hombres. Entonces, buscar a alguien que me pueda asesorar, que me pueda ayudar, que me pueda decir lo estás haciendo mal, o que me pueda decir lo estás haciendo muy bien. También se necesitan las dos cosas. Alguien que de repente te oriente, pero alguien que te va diciendo, vamos, tú puedes, lo estás haciendo bien. Y lo otro que es sumamente importante, que algo lo mencioné también un poco al inicio de esta diapositiva, es la marca personal. Nosotros hace tiempo venimos hablando de la marca personal y la marca personal es conocernos nosotros, es saber quiénes somos laboralmente, qué podemos aportar con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero más que debilidades, a nosotros siempre nos gusta hablar de nuestras áreas de mejora. Que las áreas de mejora al final son un poco lo que nos lleva también a esta educación continua. Porque yo sé que tengo esta falencia, pero sé que a lo mejor estudiando esto o haciendo esto otro, yo la puedo mejorar y la puedo quizás incluso transformar en una fortaleza. Eso es sumamente importante. Entonces, hablemos ahora de cuáles son los desafíos que tenemos. ¿Y por qué nosotros hablamos también un poco de los desafíos? Porque con la incorporación de la mujer logramos disminuir la desigualdad, hacemos también una sociedad un poco más justa. Al disminuir esta desigualdad, logramos también disminuir un poco el tema de la pobreza. ¿Y por qué? Porque en algunos casos las mujeres son las cabezas de hogar, las que llevan el sustento. Por lo tanto, si ingresamos más mujeres también, ayudamos de una u otra forma a la disminución del índice de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos trabajos más flexibles. Mucho se ha hablado en estos tiempos de cuarentena que quizás ahora estamos logrando, entre comillas, un poco más de flexibilidad, pero a veces no es tan así, porque las mujeres o en la casa cambió esta forma de trabajar, cambió esta estructura, y todos tenemos que participar ahora en la cocina, en el aseo, en el cuidado de los niños, los que tienen niños en el colegio. Ahora nos transformamos en profesores también, haciendo las actividades, las tareas. Entonces, hablemos de flexibilidad. A lo mejor la flexibilidad pasa por trabajar menos horas para poder dedicar tiempo también a esto otro. Pero la flexibilidad también en nuestra forma de pensar, porque en la actualidad nada es como solía ser. Tenemos que cambiar también un poco nuestro pensamiento, sobre todo ahora dado lo que está pasando. Aquí hablamos también de apoyar la conciliación entre lo que es la vida laboral y familiar, que yo también se los había mencionado un poco hace algunos minutos atrás. Pero también, y aquí volvemos, desincentivar la participación de mujeres en carreras que suelen ser más masculinas. Y así hablamos un poco de lo que son todas las ingenierías. Y ahí tenemos ingeniería en tecnología, ingeniería en minas, hablamos de las ingenierías más duras, por ejemplo.
En el punto 4 hablamos ahora también de establecer oportunidades. Y aquí viene un poco el tema del estudio continuo, es seguir capacitándonos, a lo mejor el ascenso pasa por determinadas instancias. Entonces, es verlo con otra mirada. El punto 5 habla de incentivar a las mujeres para potenciar el desarrollo, y aquí volvemos un poco de nuevo a lo de atrás, el seguir estudiando, el seguir aprendiendo. Nosotras estudiamos mucho menos que los hombres. La idea es seguirlo haciendo, porque el conocimiento y los estudios es lo que nos da las nuevas formas de realizar las actividades, los conocimientos para realizar estas actividades. Y en el último punto, quisimos volver a poner lo mismo, y es empoderarnos nosotras mismas. Es creernos un poco más el cuento también, de que nosotras también somos capaces y que nosotras también podemos. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Por esta oportunidad, y les dejo ahí mi email en caso de que tengan alguna consulta o quieran conversar del tema. Hemos proyectado eso un ratito. Uh-huh. Yo te cuento mientras que hay preguntas que nos han llegado por el módulo preguntas y respuestas, así que ahí yo seleccioné algunas que fui juntando algunas porque en honor al tiempo no las podremos resolver todas, así que me gustaría, Caro, partir con una que fue una de las primeras que nos plantearon y se repite. ¿Cuáles son las oportunidades laborales para las mujeres, pero aquellas que se encuentran sobre los 50 años? ¿Cómo se replantea un desafío profesional o replantearse la carrera para una mujer sobre los 50 años y que producto de la crisis y de los números que ya veníamos viendo de trimestres anteriores, están enfrentadas al desempleo el día de hoy? Mira, en ese caso nosotros recomendamos, bueno, lo primero es como saber quiénes somos, tener clarísima la marca personal, o sea, eso es lo más importante, quiénes somos laboralmente, qué tenemos para aportar, dónde queremos desempeñarnos. Una vez que hacemos ese análisis, es ver qué tan real es este autoconocimiento, o sea, ¿estamos siendo totalmente sinceras con este conocimiento? Ahora, siempre recomendamos, y la falencia que a lo mejor se suele encontrar en profesionales más senior, es el tema de tecnología. Principalmente la tecnología. Y después pasa por un tema a veces de idiomas. Ahora, para poder acelerar nuestra forma de encontrar trabajo, y la recomendación especialmente para perfiles más seniors es redes de contacto. Redes de contacto, sobre todo en estos momentos. Nosotros hablamos que en estos momentos alrededor del 80% de la oferta laboral está saliendo a través de contactos. O sea, mira qué potente. Así es. Nosotros como People and Partners, donde más hacemos hincapié es justamente en el trabajo de redes, porque en el mundo de las oportunidades laborales sabemos que visibles, ya sea por un buscador o por un aviso formalmente, solamente es el 20% de las búsquedas. El otro 80% se encuentra escondido, por llamarlo de alguna manera, o en confidencialidad o a través de las redes de contacto. Así que ahí, sumándome a tus consejos respecto al desarrollo de la marca personal, y esto va para todos, hombres, mujeres y de cualquier edad, y sobre todo si están en proceso de transición, sino que tener como muy las antenitas paradas de saber dónde está la necesidad que puedo detectar en una organización, y con mi marca personal y oferta de valor cómo aporto para poder ir a sanar el dolor que la organización tiene y generar valor. Así que ese consejo es transversal, no va al género, así que lo dejamos ahí muy anclado a lo que Carolina nos contaba. Caro, ¿te parece que dejes de compartir pantalla para que nos veamos? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Oye, Caro, dentro de todo lo que tú me comentaste, y porque a mí me resuena mucho el informe de la OIT del 2019, ¿cuáles son las principales fortalezas o con qué características llegan las mujeres, sobre todo en la alta esfera directiva, a aportar a las organizaciones? ¿Cuáles son aunque sean 3 características, que las mujeres estarían sumando a las organizaciones y que según los resultados que vimos han generado aumentos de rentabilidad hasta en un 20%? Sí.
Mira, hablamos primero un poco de la seguridad en el conocimiento. Eso es sumamente importante y en el cómo tú te planteas y en el cómo tú te expresas. Lo otro que hablamos también nosotros es el tema de las habilidades blandas. Hace algún tiempo nosotros venimos viendo que las habilidades blandas de a poco han ido ganando espacio en las organizaciones. Sin habilidades blandas, ahora es más difícil, o se habla de que es más difícil el desarrollo profesional. Las habilidades blandas ahora vinieron para quedarse. Ya no es como una opción, es ojalá lo tenga, no, ojalá ya lo tenga avanzado. Yo diría que esta seguridad del conocimiento, las habilidades blandas, el tema de cómo me relaciono con los otros, pero también esta mirada de llevar las cosas o de mostrar las cosas desde otro punto de vista. Porque hay abanico de oportunidades o abanico de miradas, de formas de realizar las cosas. Siempre las cosas se han hecho a lo mejor de 1, 2 o 3 formas, pero a lo mejor tenemos 10 formas para hacerlo, y es esta nueva mirada la que ayuda a ese crecimiento. El principal como skill que estaría aportando a las mujeres es una mirada integral de la organización para poder cumplir las metas, los objetivos, los desafíos que se están planteando. De la mano de las habilidades blandas. De la mano, exacto, esta mirada integral muy de la mano de esto que parece, yo creo que las habilidades blandas son como sobrehabilidades en realidad, es como un superpoder más que una habilidad blanda, porque son las más difíciles de adquirir. Sí. Las otras pueden ser un poco más de aprendizaje, pero incorporar y desarrollarla y aplicarla es como un superpoder. Oye, Galo, a ver, tengo más preguntas acá. Mira, ¿cómo plantear un reclutador que estamos en búsqueda de un trabajo flexible cuando postulamos a un cargo más masculino, entre comillas, y sin que sea percibido esta solicitud de flexibilidad como una desventaja? Tal como comentábamos, mucho no sé si problema es la palabra, pero de alguna de las dificultades que manifiestan las mujeres en sus procesos de búsqueda es cómo compatibilizar la vida personal familiar con el trabajo, y por eso esta flexibilidad que de repente pedirla suena como medio extraño. ¿Cómo planteárselo a un reclutador y sin que quede como una posibilidad de dejar al candidato fuera del proceso, a la candidata? Yo diría que el último tiempo el tema de la flexibilidad es algo que hemos visto con mayor fuerza. A lo mejor si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años atrás, 6 años atrás, yo te habría dicho, es súper difícil encontrar un trabajo flexible, súper difícil, casi inexistente. En los últimos años esto se ha ido, yo diría, aumentado, si bien en una escala muy baja, pero ha ido aumentando, y la tendencia es que hacia adelante veamos esta mayor flexibilidad. Ahora, ¿cuál es la recomendación para que la persona lo exponga? Porque a veces la gente lo mira mal, o dice a lo mejor, es que puede ser más floja, no sé. Uno no sabe cuáles son los paradigmas que tiene la gente a la cual está diciendo las cosas. Por lo tanto, como bien dices tú, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo encamino? Claro. Entonces, la idea de hablar de la flexibilidad es un poco, ok, me gusta lo que yo hago, me encanta lo que yo hago, pero también quiero tener un poco más de tiempo para hacer mis propias cosas, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, quizás para dedicar este tiempo de salir con los niños, lo que sea. Pero siempre es hablar un poco de las ganas que yo tengo, de las cosas que yo quiero hacer, qué es lo que yo puedo aportar, porque eso es importante. Tú necesitas armar el camino para al final poder decir, y estoy abierta a oportunidades que tengan esta flexibilidad. Primero tú entregas la información de quién eres tú, un poco también hablar de esta marca personal, para después decir, ok, me interesan un poco más estas otras opciones. Antes de partir inicialmente con lo otro. Claro. Es cómo hago mi camino para llegar a eso. Claro. Si le pudiésemos dar 3 consejos a las mujeres que por tema de priorizar familia o porque se han dedicado quizás más a la crianza de los hijos, que es algo tremendamente habitual, sobre todo en Latinoamérica, 3 consejos que les pudiésemos dar a ellas
que quieren reincorporarse al mundo del trabajo ya porque los niños están más grandes o por una situación de desafío personal, de desarrollo, les pudiésemos dar a quienes van a iniciar un proceso de búsqueda y que llevan mucho tiempo sin trabajar. ¿Cómo enfrentar los procesos y cuál sería el discurso óptimo de cara a un reclutador o a una empresa que está haciendo una búsqueda? Lo primero es actualizarse. O sea, aquí volvemos también un poco a lo que hablamos anteriormente. Es estudiar, es mantenernos al día. A lo mejor algunos dirán, sí, pero es que no tengo dinero para hacerlo. Hay aplicaciones que son gratis. Por ejemplo, está Coursera. En Coursera tú encuentras cursos de todas partes del mundo de lo que a ti se te ocurra para estudiar. Sí, y en el modo pandemia, el MIT y un montón de universidades liberaron varios cursos. Liberaron un montón de cursos gratuitos, Sí. Así que ese también es un súper tip para las personas que nos están escuchando en este momento, de que hay un pool de posibilidades. YouTube tiene una cantidad de material de aprendizaje también enorme, que autodidacta, y creo que eso es como también es parte del reskilling que estamos viviendo como sociedad y mundo del trabajo, así que también ahí... Sí. Ahora, las posibilidades para aprender o la forma de aprender, ya no tienes que ir a aprender a un lugar como se hacía antes, está todo en línea, está todo online, por lo tanto, el aprendizaje continuo es lo que nos ayuda para nuestro desarrollo laboral, y más aún si a lo mejor llevamos tiempo fuera de nuestro trabajo. A mí me pasó algo así, yo estuve 4 años, casi, diría 4 años sin trabajar, un poco por decisión familiar. Y claro, yo también me cuestionaba, ¿qué hago después? Quiero volver a lo que hacía antes. Entonces, claro, en ese caso, y ahí yo tuve una mentora, y la recomendación de ella fue, claro, estudia, a lo mejor mejora tu inglés, estudia en lo que trabajabas antes como para poder aportar, ve qué es lo que quieres hacer, hacia dónde te quieres dirigir, quieres tomar lo que hacías antes, tomando lo que hacías antes es mucho más fácil también encontrar trabajo, porque es casi refrescar la memoria y a lo mejor volver, pero partir desde cero de otra área cuesta más. ¿Cómo lo hago para partir desde cero de otra área? Y aquí volvemos a la parte de las redes de contacto, personas que nos conozcan, que hayan trabajado anteriormente con nosotros, que nos puedan recomendar o incluso si ellos llegan a tener una opción laboral. Redes de contacto. Oye, Caro, acá vamos a hacer 2 preguntas más para ir cerrando en honor al tiempo. ¿Nos pudieses contar cuáles son las industrias que tienen mejores prácticas en la inclusión de la mujer, que durante los últimos quizás 5 años han abierto como este espacio de sumar mujeres en la alta dirección? Cuéntanos un poquito algo dentro del conocimiento que tienen ustedes también tratando con los clientes y en los procesos de reclutamiento, ¿cuáles son estas industrias que están buscando mujeres para sumar a sus organizaciones y acelerar los procesos de innovación? Sí, nosotros, bueno, desde nuestra mirada con los clientes que hemos trabajado este último tiempo, lo hemos visto mucho desde las áreas de tecnología, porque claro, como te decía, tecnología es el área que más se está contratando y es la que más viene contratando desde los últimos años, y ahí es donde cuesta encontrar, por lo tanto hay muy buenos beneficios, existe esta flexibilidad, existe el tema de trabajar desde la casa, lo vemos, yo te diría, bastante más común que a lo mejor en otras áreas. Energías también está haciendo algo similar, porque también como cuesta mucho encontrar, ellos están haciendo cosas para poder mantener o incentivar a que la mujer decida trabajar en ese tipo de industria. Eso es lo que hemos visto desde nuestra mirada con nuestros clientes. Excelente, excelente. Oye, Caro, y acá hay una que nos preguntan desde el mundo público, consejos para la mujer que se quiere incorporar a la alta dirección pública. Primero, yo siempre diría es el tema de la mentoría. Alguien que te cuente un poco, que te oriente, que te enseñe, o a lo mejor alguien que ya haya pasado por eso, que te diga cuáles son los pasos para, o la forma de, porque también hay mucho tema como de relacionamiento un poco más político a ese nivel. Entonces, siempre es mejor recurrir a alguien que te oriente y que te enseñe cómo hacerlo, y que te anime a hacerlo también. Y dentro del mundo ya tanto público y privado, yo te pregunté prácticamente recién cuáles son las industrias que han tenido las mejores prácticas de incorporación femenina y cuáles son las que tienen más sesgo
donde hay más oportunidades de avanzar, más allá de apuntar al sesgo, Donde hay muchas cosas por hacer. donde hay mucho por hacer, porque ahí justamente hemos estado hablando que ahí es donde estamos entregando valor nosotras. ¿Cuáles son? Yo te diría, donde hay mucho por hacer, pueden ser en las empresas con una mirada un poco más, no sé si productivas quizás, por el tema que va un poco también de la mano del tema de los turnos, el tema de algún conocimiento muy específico del desarrollo, a lo mejor del producto con una máquina muy particular. Claro. Yo te diría que ahí lo vemos más. Mientras más específico el rubro, Sí. menor participación femenina en la organización habría. Esa es como sí. una lógica. Perfecto. Oye, Carolina, ya hemos tenido una Eh, conversación muy interesante. Ahí tenemos a Tomás, ¿qué nos quiere sí, decir? hola, es que yo estaba mirando los participantes y hay casi puras mujeres, me cuesta encontrar algunos hombres. Sí, que creo que los hombres tienen que ser parte de esta discusión. Lo que te quería preguntar es cómo estás viendo tú el futuro. No es una pregunta más técnica, sino que cómo estás viendo el tema de la integración de la mujer hacia el futuro. Por ejemplo, para mi generación, este tema de las diferencias nunca ha sido mucho tema. ¿Cómo estás viendo tú desde lo personal o de tu mirada profesional lo que va a pasar en el futuro a mediano o largo plazo con el tema de la integración de la mujer? Lo que se ve es que debería, claro, ir aumentando con el tiempo. Hemos visto en muchas áreas el tema de cuota de mujeres. Por lo tanto, esto es algo, hablamos de un mix, que con el transcurso de los años debería aumentar. Como bien tú dices, en las generaciones más nuevas, a lo mejor nosotros que tenemos bastantes más años, en nuestras generaciones era, claro, un poco más impensable que la mujer realizara algunas actividades, pero ahora es algo mucho más normal. Ahora hace poco vimos mujeres trabajando en temas mineros, manejando un camión, de temas sumamente específicos que a lo mejor eso se veía solo antes en hombres. Es un poco el cambio de la mirada con el tiempo, pero sin duda el aumento y a lo mejor quizás lograr una paridad sea mucho más fácil ahora que si lo hubiéramos pensado unos 20 o 30 años atrás. Súper. Eso quería, para conocerte un poco más, ¿qué pensabas? Como una pregunta representando a los 5, creo que somos 5 hombres que hay en la charla de los 150. Tomás ahí vino a abogar, ahora en calidad de minoría. Oye, Carolina, tremendamente agradecida de tu tiempo y de este espacio. Vemos que tenemos hartos desafíos, tanto en el mundo laboral como género, y hacer una invitación tremendamente grande a que se pierda ese miedo, a que somos profesionales tremendamente capaces y que estamos generando mucho, mucho valor en las organizaciones, así que también todos invitados a revisar este informe de la Organización Internacional del Trabajo del año 2019, se van a sorprender, tanto como me sorprendí yo, lo iba a leer muy pesimista, pero me encontré con resultados que me parecen muy, muy prometedores, mirando a futuro, como decía Tomás. Así que Estamos compartiendo los resultados de la votación, que se nos olvidó compartirlas cuando estaba al inicio, que no lo hicimos para interrumpirte, pero las dos preguntas, básicamente hay un porcentaje importante que no ha participado en procesos de selección y reclutamiento estos 2 últimos meses, pero hay un 25% que ha participado, pero menos que antes, y ahí está la cosa, ¿vale? Va valente. Y el segundo punto, si crees que esta pandemia ha impactado más fuertemente en la empleabilidad de la mujer, efectivamente el 84% tiene ese pensamiento que está un poco en la lógica de lo que ha ido pasando también en este último tiempo, que la tasa de desempleo de las mujeres es mucho más alta que la que está, o no sé si mucho, pero es bastante más alta que la que está presentando los hombres. Así que con eso cerramos. No sé si quieres hacer algún comentario final por la encuesta o algo así, pero también agradecerte de People and Partners por haber participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. A mí me gustan estas instancias, así que yo feliz.
La idea es aportar. Tu última charla presencial fue junto a nosotros y tu primera virtual también, así que cerraste un proceso previo a la pandemia y estamos abriendo otro también de manera digital. Siempre invitado a aceptar. Hemos tenido mucho aporte de Robert Half en estos últimos 2 meses, así que feliz de seguir haciendo actividades en conjunto. Así que, muchas gracias. Bueno, Carolina, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, fueron más de 150 durante todo esta instancia, así que esperamos que en una próxima oportunidad también podamos llegar a más personas. Agradecida a Carolina, tal como decía Tomás, en nombre de People and Partners, y un gran abrazo virtual, dadas las circunstancias, ¿ya? Gracias a toda la gente. Todos. Chao.